noches. Buenas noches a todos, gracias por la puntualidad. Vamos a esperar hasta las 7:05 para comenzar. Buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches, profe.
Bueno, buenas noches a todos de nuevo. Agradezco mucho la participación, la convocatoria y la puntualidad. El día de hoy presentaremos un webinar sobre luxaciones metacarpofalángicas a cargo del doctor Diego Rincón. Diego trabaja con nosotros en el Hospital Universitario, es docente de cátedra del posgrado de ortopedia de la UIS, cirujano de mano de Imbanaco y de la Javeriana de Cali, y también hizo nervio periférico en la Universidad de Coahuila en México, y actualmente se está formando en una maestría en ciencias básicas biomédicas. Bienvenido, Diego, muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Anderson. Gracias por la invitación. Gracias a todos los participantes por su asistencia. Espero que les guste la charla y pedir a Anderson. Empezamos. Sí, antes de empezar quería recordarles las normas del webinar. Por favor, para hacer comentarios, preguntas, podemos hacerlas por el chat, y cuando vayamos a hacer una intervención levantamos la mano en el chat, por favor. Muchas gracias. Bueno, entonces, por iniciar, las luxaciones metacarpofalángicas. Iniciando, no tengo conflicto de intereses con la charla. Básicamente, las luxaciones metacarpofalángicas son lesiones que no sabemos si es que son poco reportadas o que realmente son infrecuentes. Se van a clasificar de dos maneras, como una luxación simple, cuando la reducción es fácil, y una luxación de tipo compleja, cuando la reducción cerrada no es posible y hay que realizar una reducción abierta. En la literatura, la mayoría se reporta son casos o series de casos que concuerdan que el dedo que más se afecta es el dedo índice, sigue el pulgar y por último el dedo meñique. Algo de historia. En 1876, Faragut fue el primero que la describió, una luxación compleja, y él describe el abordaje posterior. Posteriormente, en el 57, Kaplan habla sobre la anatomía patológica, que duró un poco de tiempo, hasta por lo menos en los últimos años, en las que se cambia un poco esa idea, y también describe el abordaje anterior. Posteriormente, hasta el 2004, describen un abordaje o un tratamiento percutáneo, y en el 2014 se describe una técnica artroscópica. La anatomía de la articulación metacarpofalángica es muy rica, en el sentido de que primero la parte ósea de la cabeza tiene una forma trapezoidal, que va disminuyendo desde el segundo metacarpiano al quinto metacarpiano. Ello hace que tenga la capacidad, debido al tipo de articulación que es condilia, de tener múltiples movimientos, tanto en flexión, extensión, circunducción, lo que la hace muy móvil en comparación a la del pulgar. La cápsula tiene una característica importante y es la mayor la red dorsal, por lo tanto, biomecánicamente la articulación es más débil hacia dorsal. Y además tiene un tendón, que es el extensor con la banda sagital y las vínculas que existen del extensor sobre la parte dorsal, que refuerzan esta debilidad anatómica que presenta. Otros autores describen también, como se puede ver en la imagen, un menisco que está cercano a esas inserciones vinculares. Los ligamentos también son muy importantes, no siguen el eje de movimiento, por lo tanto van a dar una mayor fuerza de disminuir ese tipo de desplazamiento hacia dorsal, y son estabilizadores primarios para fuerzas en bar o valgo. Tienen la característica de que cuando existe una flexión se van a tensar y el ligamento colateral se va a volver más suelto y se va a disminuir su tamaño, y cuando se extiende se va a disminuir el tamaño del ligamento colateral propio y se va a tensar el ligamento accesorio. Otra cosa muy importante que poco está descrito es que existe un ligamento polear entre la polea 1 y la base de la falange proximal, que también nos va a ayudar a mantener la articulación en el sitio. La placa palmar tiene una característica anatómica, y es que hay una porción membranosa que es mucho más débil y una porción fibrocartilaginosa distal que se origina desde la parte de la cabeza a la base y nos impide el movimiento de traslación hacia dorsal. También existen unos recesos para aumentar esa posibilidad de movimiento y producir hiperextensión o hiperflexión a nivel de la articulación. Como había comentado, la parte de la polea A1 tiene una relación con el ligamento polear
que lo que nos va a permitir es mantener ese deslizamiento que ocurre entre la cabeza y la base de la falange proximal para que se produzca un movimiento biomecánico de deslizamiento y no de arrastre. Otra cosa muy importante a resaltar es el paquete neurovascular, que a nivel de los dedos índice y medio va a estar más en relación sobre la parte radial y a nivel de los dedos anular y meñique va a estar más en relación de la parte cubital. Y ello es muy importante tenerlo en cuenta por la fisiopatología que se presenta cuando hay una luxación anterior. El pulgar, a diferencia, es una bisagra y lo que va a hacer son movimientos de flexoextensión. Tiene una característica ligamentaria que lo que nos va a mostrar es que nos va a mantener de una manera más superior la función y la estabilidad articular. ¿Qué pasa fisiopatológicamente? Se va a explicar más que todo la dorsal, que es la más frecuente. Se empieza con un mecanismo de extensión, como se ve en la gráfica, y existe un movimiento o una fuerza de tensión sobre la porción membranosa de la placa palmar. Ello va a hacer que se vaya a avulsionar o se vaya a romper entre esa transición de ambas, y si el mecanismo de hiperextensión continúa, se va a interponer la placa palmar sobre la cabeza y nos va a producir la luxación hacia dorsal. Los ligamentos también se pueden ver afectados, en especial los colaterales, y algunos autores describen las rupturas. Realmente, casi siempre los reportes de caso que se evidencian no se habla de reparación. Además, es muy importante también detallar el lazo palmar que describió Kaplan. Inicialmente lo describe con el ligamento natatorio, como se ve en la imagen, y el ligamento superficial con el flexor profundo del dedo y el lumbrical hacia su parte más cubital. Pero realmente, posteriormente, en otros estudios anatómicos, se ha determinado que estos dos ligamentos no tienen nada que ver y es más que la interposición es del inverso profundo. Lo que nos va a hacer es que se va a producir un efecto de botón. Y cuando se produce una luxación anterior, el paquete vascular va a estar muy afectado. Algunos autores, en la mayoría de estudios cadavéricos, lo que demuestran es que se localiza en la región anterior de la cabeza y en algunos hablan de que se produce a nivel o se localiza más a nivel radial. El pulgar tiene una característica también y es que la placa palmar está asociada con los huesos sesamoideos y se va a producir una especie de pseudojal con el flexor largo del pulgar y el abductor breve del pulgar, pero realmente no es tan apretado como el de los anteriores dedos. Clínicamente, el paciente tiene una hiperextensión de la metacarpofalén. Si es una subluxación, la clínica es paradójica porque es de mayor deformidad que la luxación como tal. Kaplan también describe un hoyuelo, que es el que estamos mostrando en esta parte de la mano, que es un signo de que no se va a poder hacer una reducción cerrada y lo que va a ocurrir es una interposición de la piel palmar sobre la cabeza del metacarpiano. También hay que determinar, como en este caso que nos llevó a la clínica, luxaciones expuestas y el tratamiento que se debe dar a una articulación que se expuso por un evento traumático. La clínica palmar va a ser diferente porque nos va a alterar la extensión del dedo y nos puede hacer una extensión de la interfalángica, pero pueden pasar desapercibidas, según algunos autores, por el edema. La radiografía es el método más sencillo de diagnóstico, las tres imágenes básicas, AP lateral oblicua, y lo que vamos a ver es la cabeza sin tener la falange o el aumento del espacio a nivel metacarpofalángico y también se puede ver la interposición de los huesos sesamoideos. Como podemos ver en estas imágenes, el anterior de un índice y esta de un pulgar, igual, y un pulgar hacia palmar, que es una lesión mucho menos frecuente. En la radiografía lateral es muy importante también determinar si existen fragmentos osteocondrales o fracturas que según los autores está asociada en el 50% de los casos, que es lo que podemos ver en la imagen. Entonces, existen dos tipos de tratamiento, los no quirúrgicos para luxaciones simples y los quirúrgicos para las complejas. Que es muy importante no hacer urgencias, no hay que hacer distracción. ¿Por qué? Si se acuerdan el mecanismo del ojal, vamos a ver que si se hace una distracción y una contratracción, este ojal va a tener fuerzas en contra y por lo tanto se va a apretar mucho más. Por lo tanto, no se debe realizar porque una luxación simple se vuelve una luxación compleja. ¿Cuál es la clásica maniobra de reducción? Hay que flejar la muñeca, digamos en las luxaciones dorsales, flejar la interfalángica proximal. Con ello que se busca que el tendón flexor se relaje y sea más fácil pasar, digamos, esa placa palmar que está interpuesta dorsal hacia la región anterior.
Por el contrario, las luxaciones palmares también hay que hacer una flexión de la muñeca, pero se debe intentar fijar más la articulación metacarpofalángica para hacer una presión de dorsal a palmar. En el pulgar no existe un ligamento transverso, como habíamos hablado, entonces técnicamente se reporta que es mucho más sencillo. Así tenga la interposición de los sesamoideos o la que nos puede hacer como signo, pero es muy importante tener en cuenta de que si no se reduce, la placa volar puede estar interpuesta o también está descrito el flexor largo del pulgar. La inmovilización se debe hacer con una posición intrínseca plus, más o menos algunos autores hablan de 2 semanas a 4 semanas y empezar movimientos, pero más adelante vamos a ver cómo es. El tiempo. El tiempo es muy importante para determinar si se puede hacer una reducción cerrada o si realmente nos toca pasar una reducción abierta. Básicamente, mayor de 2 semanas se sugiere hacer una reducción abierta por la fibrosis que se encuentra en los tejidos. Entonces, tenemos 2 abordajes. El abordaje dorsal, descrito por Paragraph, se puede utilizar también para el pulgar y para los dedos no pulgar. Tiene una ventaja técnica y es que tiene menor riesgo de lesiones de las estructuras vasculonerviosas y que se puede ver la placa palmar directamente sobre este abordaje, que es lo que estamos viendo en las imágenes, y la interposición de los 2 huesos. Por el contrario, ¿qué vamos a hacer? Cuando llegamos y encontramos la placa interpuesta, lo que se busca hacer es una incisión longitudinal para que sea mucho más fácil la reducción hacia palmar. O hay algunos autores que también utilizan un método de joystick para desplazar esa placa hacia la región palmar. Es el abordaje dorsal alterado, fracturas, luxofracturas de la metacarpofalángica, porque existen fragmentos osteocondrales o fracturas que son más fáciles de fijar por este tipo de abordaje. Por el contrario, Kaplan describe posteriormente un abordaje palmar, donde dice que fisiopatológicamente se pueden reparar más las estructuras, los ligamentos o las estructuras poliares lesionadas, pero presenta el riesgo de que se pueda lesionar las estructuras neurovasculares, como estamos viendo en esa parte que se dirige a toda la parte anterior de la cabeza. Y a nivel del pulgar también podemos hacer lo mismo, solamente que se puede detallar mejor la evolución de la placa palmar. Posteriormente se describieron unos tipos de tratamientos diferentes. En el 2004, Samir Soha, en una serie de casos de 4 pacientes, él lo que buscaba era delimitar las estructuras tendinosas que estaban en relación con esta articulación y a ciegas pasar un bisturí, como se ve en las imágenes, y realizar una apertura de la placa palmar. Inicialmente lo hacía en quirófano y posteriormente los últimos 2 casos los hacía en urgencias, con buenos resultados según lo que él reporta. En el 2014, Akira Kodama, en el Arthroscopy Techniques, nos describe una técnica artroscópica en la cual se utilizan 2 portales, un portal radial que es de visualización y un portal cubital que es de trabajo. Lo que se va a intentar es, con un probador, deslizar la placa palmar que está interpuesta hacia la región anterior y con el pulgar intentar hacer la reducción de la deformidad hacia palmar de la cabeza. Entonces lo que busca, como se ve en la imagen, es con el probador deslizar esa placa palmar interpuesta sobre la cabeza y posteriormente a ello ya se reduce la articulación y se puede ver la estructura distal de la falange proximal y la cabeza del metacarpiano ya reducida. En cuanto a la fijación, realmente la mayoría habla desde luxaciones crónicas. Hay algunos que, dependiendo si lesiones ligamentarias y si hay reparaciones ligamentarias, realizan la fijación entre 2 y 3 semanas. Las lesiones crónicas, realmente también, si lo otro era serie de casos, las lesiones crónicas también, vamos a ver, que solamente hay reportes de caso. Algunos autores utilizan abordajes combinados y con resultados no muy buenos en los pacientes. ¿Qué se reportan resultados? Que la mayoría son buenos cuando se da un tratamiento en agudo, en especial cuando son simples y complejas. Realmente, fisiopatológicamente se habla de que se pueden producir lesiones ligamentarias, pero en muchos reportes de caso no se realizan estas reparaciones, en especial también cuando ocurren se ha visto más que todo en edad avanzada. ¿Y cuál abordaje mejor? Dependiendo del que se sienta más cómodo. ¿Cuáles son las complicaciones? La principal es no hacer el diagnóstico. Intentos múltiples de reducción cerrada fallida porque nos van a aumentar la lesión a nivel de los tejidos, las luxaciones crónicas y las reducciones abiertas que sean muy traumáticos para el efecto del cartílago, que nos van a producir o osteonecrosis de las cabezas de los metacarpianos o lesiones de artritis postraumática. La rigidez también es una complicación que se puede dar y es por el trauma severo de los tejidos o inmovilizaciones prolongadas que nos va a producir fibrosis. Y en los abordajes anteriores, las lesiones del paquete neurovascular.
Como conclusión, hay que conocer mucho la naturaleza de este tipo de patología y dar tratamiento. ¿Cuál es el abordaje que mejor se puede dar? Pues el que el cirujano esté con mayor conocimiento y considere más fácil, pero se deben conocer ambos abordajes y el tratamiento que se debe dar es un tratamiento temprano. Esta es la primera parte de la charla en la cual estamos mirando conceptos básicos y como tipos de tratamiento. Ahora vamos a mirar unos casos. En esta parte nos está acompañando el doctor Pablo Rotela, que es ortopedista, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. Él es consultor de la Asociación Argentina de Ortopedia y tiene un máster universitario en cirugía de la mano. Además que es cirujano de mano certificado de la Asociación Argentina de Cirugía de la Mano. Muchas gracias por acompañarnos, Pablo. También se encuentra Judy Xiomara Flores y Caterina Escobar Mosquera para detallarnos un poco más con el proceso de rehabilitación. Ellas son fisioterapeutas de Bucaramanga, especialistas en rehabilitación de mano y miembro superior. También veo que pues hay varios invitados que no están con relación al programa. La UIS es una universidad pública en Bucaramanga y el grupo de mano está conformado por el profe Carlos Arroyo, por el profe César Abril, por el profe Barón y yo que les estoy hablando. Y también podemos ver que está el profe Cafuri. Gracias por acompañarnos, profe, que y me enseñó muchas cosas en el FELU, el doctor Castañeda, profesor de la Universidad Nacional, el doctor Winston, que es de Venezuela, Kervin Brito de la República Dominicana y Karim Cuello, que es de Pereira. Muy amable por acompañarnos. Entonces vamos a ver unos casos. El primer caso es un paciente de 9 años de edad, tuvo una caída en extensión y tuvo un trauma de 12 horas de evolución. Es un caso que me compartió el doctor Castañeda. Muchas gracias. Entonces, quisiera preguntarle a los residentes, en especial si tenemos residentes de primer año, que me describan qué se puede ver en la imagen. Digamos, Jonathan o Lucía. O algún Buenas otro noches. que nos quiera acompañar. Buenas noches. Hola, doctor. ¿Qué más, Jonathan? ¿Cómo vamos? Doctor, muy bien, señor. Tiene un acortamiento del quinto dedo. Perdón, del segundo dedo. Qué pena. Tiene también como el signo del ojal. Tiene el signo del ojal en la base del tejido. ¿Aló? Sí, el signo de ojal en la base de... ¿Aló? Sí, Jonathan, te escuchamos. En la base del segundo dedo, sí, señor. Y tiene Ok, una perfecto. actitud en Entonces, hiperextensión del segundo usted dedo. pensaría que es una luxación y que se puede reducir de manera cerrada. Hola Diego, habla Lucía. No, señor, el signo del ojal no es un signo de los que no permite reducción ahí de la luxación. Perfecto. Entonces se le pidieron unas radiografías y... Lucía, descríbame la radiografía. ¿Qué ve en la imagen? Bueno, en la imagen se evidencia a nivel de la articulación metacarpofalángica, se ve un aumento del diámetro de la articulación. Lo cual pues podría sugerir que existe en la AP pues una alteración a nivel articular. O sea, comparativamente se ve distinta a las otras, ¿cierto? Se ve Y en la distinta a las lateral... otras, sí. Y en la lateral sí vemos la luxación como tal de la articulación, que es una luxación hacia dorsal. Perfecto, muchas gracias. Entonces, en este punto, ¿qué tipo de tratamiento se pudiera realizar? Entonces, por favor, Anderson, para hacerlo de la encuesta, si una reducción cerrada, una reducción abierta sin fijación, una reducción abierta y fijación con clavo Kirchner, una artrodesis
o una artroplastia. Sí, Diego, ya activé la encuesta. Muy amable, Anderson, gracias. Ok, tenemos 33 respuestas de 57, 34. Voy a finalizar la votación ahí. Voy a compartir los resultados. Tenemos que la mayoría, 15 participantes, optarían por una reducción abierta sin fijación, 13 con una reducción abierta más clavo, 6 con reducción cerrada y 1 haría una artroplastia metacarpofalángica. Súper. ¿Alguno de los que se encuentran con nosotros quisiera hacer algún comentario en cuanto a la clínica del paciente o a las imágenes? Diego, buenas noches. Profe, muy buenas noches. No, yo primero, pues, creo que al caso le faltó que nos dijera cuánto llevaba. Pero yo aprovecho para la pregunta, ¿no? Son dos preguntas básicamente, porque vos dijiste en la charla que no se deben intentarse reducciones cerradas después de 2 semanas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Pero los pacientes que nosotros recibimos, la gran mayoría no son agudos, ¿cierto? Perfecto. Llevan un día, 2 días. ¿Hasta cuándo hacer intentos de reducción cerrada? Primera cosa. Y segundo, definitivamente mejor no hacerlas en urgencias. O, Sí, señor. ¿le repito o me entendió la pregunta? Sí, profe, le entendí la pregunta. Y lo otro, ¿los niños son iguales que los adultos? Muy buenas preguntas, profe. Realmente no, los niños no son iguales que los adultos. Por eso traigo este caso. Es un caso de 12 horas, profe. Como se dijo inicialmente, cuando ya son de mucho tiempo, lo más probable es que hayan intentado hacer una reducción en el sitio donde ingresan, ¿sí? Y por lo tanto puede ser que esas reducciones sean fallidas y las luxaciones simples las pueden volver complejas. Y obviamente no, los niños no son iguales que los adultos. Alguien que se Diego. encuentra, digamos, señor. Perdón. ¿Aló, Diego? Sí, señor. Qué pena. Ay, qué pena. No. Acabo de activar el micrófono. ¿Puedo hacer la pregunta? Sí, así pues. Diego, una pregunta sobre el caso, Dieguito. ¿El paciente se intentó acomodar el dedo él mismo? Es decir, ¿intentó jalárselo él solo o algún amigo le dijo que se lo intentara acomodar? Previamente sí tuvo un intento. ¿Por él mismo, por alguien más? Por él mismo, o sea, por el papá. Por el papá. Listo, gracias. ¿Alguien nos quisiera hacer algún Diego, comentario Diego, adicional qué con pena, el ¿no? profe Guzmán? Diego, pero no me definió. Lo de la parte del tiempo. Sí, porque es que eso es importante para nosotros porque lo que estamos acostumbrados es eso, ¿no? Sí, Es decir, exactamente. yo entiendo lo de las 2 semanas, Sí, pero profe. si me llega con 24 horas... Pues, profe, puede tener mayor riesgo de que no se pueda reducir de manera cerrada o que no se pueda reducir por la aprehensión también del paciente a nivel de urgencias. Entonces, o sea, mi pregunta va a los protocolos que, entre comillas, cada vez que hablamos de algún tema decimos, tratemos de poner un protocolo. sí, Entonces, la señor. recomendación de ustedes, los manólogos, es mejor hacerlo bajo anestesia. En estos casos, sí, yo consideraría Listo. que sí. Pero digamos, preguntémosle al público, digamos, Pablo, ¿estás con nosotros? Sí. ¿Cómo te va, doctor Rincón? Muchas gracias por la invitación y por permitirme estar acá con ustedes, desde acá de Argentina. La verdad que el tema que planteás no es bastante frecuente. Con toda la charla que dijiste, dejaste bien en claro todos los conceptos, y la mano del niño no es la misma que el adulto. Y sí me quiero referir a la consulta que hace el doctor, no recuerdo su nombre, sobre el tiempo. Guzmán. Yo desde el punto de vista, perdón, ¿cómo es el nombre? El doctor Guzmán. Es que yo soy ortopedista pediátrico.
Él ¿Cómo es le va, doctor docente, Guzmán? Mucho gusto. lo presento, Pablo, Lo mismo, el mucho profe gusto. Ricardo Guzmán es docente de nosotros de la UIS, de ortopedia infantil, y es experto en trauma, muy experto en Perfecto. trauma. Entonces Gracias, él, no tiene, doctor. No me lo él nos merezco. tiene que enseñar a nosotros. Profe. Uno cuando ve este tipo de manos, y vos preguntaban si el padre o alguien se lo había jalado el dedo, creo que es algo instintivo por el dolor, uno se trata de tirar el dedo, la deformidad, y hay que evaluar en primer lugar, que vos ya muy dijiste en claro, la lesión de Kaplan, que la describe él con la lesión del botón, y lo recalcaste en la charla, que cuando se ve esa imagen ahí en el pliegue de la metacarpofalángica, quiere decir que estamos entre algo ya complejo. Por lo tanto, cuando uno tiene ese signo patognomónico de la mano, no sé cómo será el sistema de allá de atención, pero en el sistema mío privado me refiero no particulares, sino seguros, mutuas, esto se hace una reducción bajo anestesia, en quirófano, y como cualquier tipo de cirugía, porque la posibilidad de complicaciones que nosotros podemos tener en nuestra guardia son muchas, y más en un niño de 12 años. Yo creo que además de la formación de ortopedista y de manólogo, como decía el doctor Guzmán, también uno tiene que pensar ante qué edad estamos, un niño de 12 años, y yo creo que si fuera un hijo mío de esa edad, yo creo que no intentaría jalarle el dedo, sino lo trataría de hacer de la mejor manera posible para tener un buen resultado a corto, a mediano, a largo plazo, porque las complicaciones en este tipo de lesiones, que no son bastante frecuentes, mucha herencia, una subluxación por falta de una reducción adecuada, abierta. Por lo tanto, yo no dudaría con tu radiografía el antecedente traumático de una hiperextensión de la MF, subirlo a quirófano bajo anestesia y con campos de asepsia, todo como una cirugía más de urgencia en el mismo momento que llega a la guardia. Gracias, Pablo. Profe Arroyo, ¿tiene algún comentario? Su merced que tiene mucha más experiencia. O el profe Barón, el profe David, si nos están acompañando. Diego, hola. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Primero que todo, la mano del niño es diferente, como lo han dicho todos, y esas lesiones, no más con la clínica que uno tiene con ese ojal, es casi que imposible uno peleando con el niño, jalándolo, el niño haciéndole a uno resistencia, tratar de hacer una reducción cerrada. Nosotros tratamos de hacer pues en urgencias, ¿no? Siempre manejamos estas lesiones pensando que de entrada son irreductibles, y lo que hacemos es con el plan hacer un intento de reducción cerrada, y si no, pues hacemos la reducción abierta de la luxación, y pues según lo que encontremos, generalmente los niños no estabilizamos con clavo, lo que hacemos es, si no reduce manera de hacer reducción abierta y lo damos con inmovilización. Gracias, profe. Bueno, en este caso se hizo un intento de reducción cerrada. John, ¿estás por ahí? El profe Barón levantó la mano, Diego. Ah, perdón. Ya estoy. Espera un segundito, el profe Barón, es que no estoy viendo esa parte, Anderson, qué pena. Profe Barón, ¿desea comentar algo más? ¿Qué más, Diego? Era una partecita, pero ya la tocó el doctor Arroyo. Y vi que iba a decir algo de lo que iba a comentar. Pues la idea es que sí, no se debe hacer reducción cerrada como vamos a palo seco. La contracción muscular, pues obviamente va a evitar que esto se reduzca adecuadamente y va a tensar más los flexores, va a producir más dificultad. Y hay que tener en cuenta, la reducción no se hace con tracción. Eso es lo que usted iba a mostrar ahorita ahí en las gráficas. No es, o sea, para nada es beneficiosa la tracción. Es simplemente tratar de desplazar la base de la falange proximal sobre la cabeza del segundo metacarpiano. Hay que tener en cuenta que la ruptura que se hace a nivel de la parte ligamentaria está separando el lumbrical, está separando
los tendones flexores y su, digámoslo así, su bolsa que tiene en ese momento con la polea 1 y la placa palmar, y esos quedando hacia cubital. Entonces, el dedo lo que normalmente hace es una rotación en pronación, y esa rotación en pronación, eso es debido a ese desplazamiento hacia cubital de los flexores. Por eso, a veces cuando ya el paciente anestesiado, o sea, el paciente ya dormido para que no me haga ningún tipo de presión, considero yo, es algo más personal, sin ningún fundamento distinto a lo que hace uno en el análisis teórico. Considero yo que uno debe mantener el dedo índice pronado, no hacer tracción y tratar de desplazar la base de la falange proximal hacia anterior. De esta forma, una vez, ya le digo, es que es un caso, no recuerdo el segundo, y dentro de mi actividad como cirujano de mano, pues como usted ya lo explicó, yo no puedo decir que he tenido más de 10 casos porque eso sería una gran mentira. Los casos son más bien pocos, son bien extraños, pero sí recuerdo una vez que en urgencias se intentó reducir eso, lo intentó reducir incluso otro cirujano de mano, pero cuando me anestesiaron el paciente y me relajaron haciendo esa maniobra, a pesar de que tenía características de una luxación compleja, porque pues ya estaba más suelto la MF, tan hipotalpofalángica, el paciente entró, se produjo la reducción de eso, y pues una reducción en la cual no cabía duda, o sea, si se observa algún tipo de subluxación, hay que abrirlo porque es una reducción incompleta. Si uno no la abre es porque está completamente seguro de que el espacio se normalizó, el clan que se siente es muy claro y se pudo reducir. Eso era uno de los detalles que quería comentar de eso. Y respecto a la pregunta del doctor Guzmán, es muy difícil llegar a decir una fecha o una cantidad de tiempo al cual ya no se puede hacer una reducción cerrada, pero como lo generaliza uno ante las lesiones ligamentarias, y todo eso, es un espacio más de una semana es prácticamente imposible de hacer una reducción. De resto, si hay una buena anestesia y todo, sí intentaría hacer la reducción cerrada, pero obviamente no es para... Es un intento de 1 o 2 ensayos y listo, ya decide abrir porque no hay que maltratar los tejidos. Eso es todo bien. Diego, Señor. Un comentario final. Lo otro es que yo siempre pienso, la ventaja de hacerlo en cirugía es que usted tiene la certeza casi absoluta, no puede decir en medicina, pero por lo menos tiene el intensificador para poder mirarlo, y si es necesario puede poner la mano contralateral y comparar si le quedó bien. Y eso sería también una ganancia para el paciente. Muchas gracias. Profe, muy amable. Gracias, profe y Pablo, por los comentarios. Traíamos este caso, es el doctor Castañeda de Bogotá. Él tiene un diseño de una maniobra de reducción. John, ¿podrías explicar un poco lo que es la maniobra? El doctor Barón ya hizo unos comentarios también muy importantes en cuanto a la reducción. Voy a colocar el video, es un caso de John. Buenas noches. Pues digamos que esta fue una maniobra que pensamos inicialmente, es un trabajo que estamos realizando pues con la doctora Tatiana Alvarado, con el doctor Marco Maecha y con el doctor Diego Rincón. Básicamente llevamos como unos 8 pacientes. La idea es realizar o de proponer una maniobra de reducción para este tipo de luxación, específicamente la de Kaplan. Como sabemos, como la placa volar se interpone, la idea es realizar una rotación en hiperextensión y en una desviación cubital a nivel del dedo índice que trata de sacar esa placa palmar interpuesta para poder hacer la reducción. Digamos que ha sido exitosa hasta el momento de los pacientes que llevamos más del 80% de las veces, pero igual todos estos pacientes siempre los llevamos, los subimos, lo hacemos bajo anestesia y estamos preparados por si acaso hay que hacer una reducción abierta, siempre hay que contemplar esa posibilidad.
incluso este es un trabajo que presentamos en el Mundial de Mano el año pasado con Dieguito. Es un intento nuevo de eso. Básicamente también el profe Barón pues explicó la fisiopatología de cómo se intenta hacerlo la reducción con el desplazamiento del flexor. Bueno, y en cuanto a la rehabilitación en estos pacientes, nos acompaña Kate y Xiomara. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Hola Xiomara, ¿cómo estás? Bien, sí, sí. Las diapositivas, ellas nos quieren hablar como de una especie de protocolo que hay sobre esto. Te cedo la palabra. Bueno, sí, señor. Entonces, en niños hay que tener en cuenta que se puede presentar el síndrome compartimental. Entonces, nuestro papel en este caso también es vigilar y controlar ese edema, ya que también usualmente, pues, se prefiere inmovilizar con yesos que precisamente por ser niños. Entonces se puede presentar este problema, esta complicación. En el caso del edema, pues se maneja con Coban, con drenaje y todo ello, con elevación, con educación al niño y a la familia para poder lograr esto. También restaurar el deslizamiento tendinoso, teniendo en cuenta que los tendones extensores pues son de alto nivel de adherencias. Entonces, al promover este deslizamiento tendinoso, evitamos esto. También las contracturas, aunque no se esperan en ellos por ser laxos, pues precisamente nuestra intervención temprana garantizaría que no se mejorar los rangos de movimiento de las estructuras libres. Entonces, para ello también a veces se ponen unos yugos con el dedo adyacente para poder promover, si ya es el tiempo, el movimiento de las articulaciones interfalángicas, cuando ya sea el tiempo, que es después de la tercera o cuarta semana, dependiendo del procedimiento que hayan realizado, ¿no? Monitorizar la sensibilidad también con los monofilamentos de Siemens-Weisstein es otra de nuestras labores. Promover las actividades básicas cotidianas, actividades de la vida diaria, pero en ellos a través de los agarres, lúdicamente, mejor dicho. Ahí, doctor, en las siguientes imágenes aparecen pues con los agarres. Ahí mostramos la férula, precisamente para que ellos no se estén quitando, es preferible de yeso, pero también hay las otras, ¿no? Las más livianas, de pronto para niños un poco más grandes. La siguiente también muestra entonces los agarres. En ellos no es una terapia tradicional como un adulto, que uno le dice, bueno, lleve arriba, lleve abajo. En ellos no se puede así. Tenemos que mirar, solicitarles de diferentes tipos de agarres y de prensas, con diferentes objetos, buscando nuestro objetivo, y ellos pues de esa manera van a poder colaborar con la terapia. Y a los padres hay que hacerles una buena educación, precisamente, hay que darles un plan casero, escrito, bien explicado, para que ellos intervengan y supervisen esas sesiones y comprendan realmente lo que sucede, qué es lo que buscamos, los propósitos, el objetivo. Bueno, básicamente es eso. A través de este tipo de actividades vemos cómo se va logrando, cuando ya es el tiempo, también el rango de movimiento en la MF, en las interfalángicas, precisamente para prevenir ya después férulas con secuelas. Sí, señor, esa es la intervención. Muchísimas gracias, Xiomara, muy amable. Una pregunta. ¿Cuánto tiempo inmovilizan a un niño? Pues usualmente se inmoviliza hasta 3 a 4 semanas la metacarpofalángica, que debe estar en 30 a 40 grados de flexión, y luego se empieza a la tercera semana se inicia el deslizamiento de la interfalángica distal, y a la cuarta semana, si es cerrado el tratamiento, se inicia la interfalángica proximal, el movimiento del flexor superficial. ¿Sí? Si ya es quirúrgico, sí se espera para que este movimiento de la interfalángica proximal se dé hasta las 6 semanas.
Ok, muchas gracias, Xiomara. Muy Disculpa, amable. Diego, una pregunta para Xiomara. Señor. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Muy Y bien, también mucho gusto. si puede aportar el doctor Guzmán, que es ortopedista. Experiencia con los yesos tipo localizado de Sancoli, en lo cual le permite al paciente a los 48 horas medio empezar a mover la interfalángica proximal y distal sin la MF. Experiencia, ¿por qué? Porque te escuchaba que decías que a la tercera y a la cuarta semana, independientemente que los niños tienen una capacidad de recuperación y de rehabilitación diferente a la del adulto, es mucho más, esté como muy diferido. Nosotros acá medio que es medio inmediato. Okay. No, pues algo, o sea, se maneja de esa manera. Más o menos a la tercera semana, dejándolo en esa 30 o 40 grados de flexión Sí. la MF, precisamente para que no haya lo que mencionó el doctor Diego al inicio, la retracción de los ligamentos, Sí. y luego se conserve, o sea, que las interfalángicas, no se presente una botonera, que las interfalángicas proximales no tiendan a flexionarse y a hiperextenderse la metacarpofalángica. Perfecto. Entonces, por esa razón, la manejamos de esa manera. Y lo del movimiento de la interfalángica proximal, sí vaya de acuerdo a si fue quirúrgico o no, por el deslizamiento, la cicatrización del tendón. Muy bien, muchas gracias. Sí, Profe Barón, profe Arroyo, ¿cuánto tiempo dejan inmovilizado el paciente? Depende. Si es una reducción cerrada, solamente lo dejo de 2 a 3 semanas. En los niños es muy difícil mantener la inmovilización y le pones una férula con tope dorsal, como lo mostró Xiomara, pero yo trato, son lesiones infrecuentes. Yo creo que en estos 11 años he hecho 2 niños nomás y los estoy dejando 2 semanas a lo sumo porque cicatrizan muy rápido y los niños llegan moviendo sin ningún problema a través de la férula. Gracias, profe, muy amable. Dieguito, yo generalmente les dejo, si son estables, o sea, uno prueba la estabilidad y si son estables, yo les pongo un yugo y no les dejo realmente una inmovilización como tal. Los pongo a mover muy rápido. Ok, muy amable. Creo que Hugo está levantando la mano. Sí, buenas noches, Diego. Muy bueno el caso, felicitaciones y a todo que nos acompaña. Una pregunta que tengo en relación al caso número 1, que coinciden todos los que participaron, es la siguiente. Todos fueron, o sea, muy concretos en decir que en los niños es distinto, ¿cierto? Y aquí teníamos un paciente de 12 años con esas características. Ahora mi pregunta es, un adulto con la misma luxación, ¿qué diferencia tiene o qué diferencia o cuál sería la diferencia en el manejo en ese paciente? Porque pues todos coincidieron, no, es muy distinto el tratamiento en los niños o las lesiones son complejas o puede ser diferente. Entonces, ¿cuál sería la diferencia o sería el mismo manejo a un paciente adulto? Muchas gracias. Muy buena pregunta, Hugo, muy amable. Pienso que para un adulto el tratamiento de la reducción, como está descrito clásicamente, se podría realizar si no se ha hecho una distracción inicial, porque la mayoría son muy difíciles de reducir de manera cerrada, más o menos algunos dicen que hasta el 50% se podría reducir de manera cerrada y algunos terminan convirtiéndose en la mayoría de casos por una distracción que se realiza en urgencias de simples pasan a complejas. Profe Barón, ¿nos acompaña? Sí, Diego. Profe, ¿algo adicional para la pregunta de Hugo? Tal vez un poco así en cuanto a las diferencias de niños y adultos, pues un niño es muy difícil controlarle que mantenga su mano quieta. Coincido con el doctor Arroyo, le dejo una inmovilización por 2 semanas con una férula casi completa por no fabricar férulas con topes, porque para un niño es mucho más difícil. Y 2 semanas de inmovilización ya puedo retirarle bien la férula y prácticamente dejar la mano libre. Una persona adulta, pues es más fácil hacer férulas de bloqueo dorsal en las MF y pues entiende más y puede ser guiado mejor su rehabilitación.
Esa sería en cuanto a las diferencias así para el manejo entre niños y adultos. Muchas gracias, profe. Bueno, yo creo que vamos a pasar al siguiente caso. El siguiente caso es un paciente de 49 años, agricultor. Él consulta con un mes de evolución, tuvo un trauma contuso sobre su pulgar, con una caída de una madera, con dolor. Él consulta, ese es un caso que fue el primero de crónicos que yo vi y lo hicimos con el profe Barón en el hospital universitario. Es un paciente que tuvo una luxación hacia anterior, como se puede ver la imagen, como una especie de Z hacia anterior, y en la cual las radiografías nos muestran una luxación palmar que es muy infrecuente a nivel del pulgar. Como les decía, solamente hay reportes de caso. Entonces quería preguntarles, con un mes de evolución, ¿alguien tomaría, además de las imágenes radiográficas, alguna otra imagen diagnóstica, un TAC o una resonancia? Profe Arroyo. Mes de evolución uno podría estar pensando que ya hay una condrolisis, ¿no? Eso es algo que podría presentarse en este caso. Para uno ver bien ya después de un mes, la tomografía no nos va a dar no nos va a ayudar porque ya sabemos que hay una luxación, no tenemos que ver más estructuras. De pronto si hay alguna fractura, pero no, además no sé ninguna fractura, yo me inclinaría por hacer una resonancia para ver si hay alguna estructura adicional lesionada, porque con esa deformidad en flexión puede estar comprometido el flexor pollicilongus y mirar cómo está la médula ósea y el cartílago inclusive, porque puede cambiar el plan de una reducción abierta a una cirugía radical como una artrodesis. Gracias, profe. Profe Cafuri, ¿qué opina en cuanto a hacer otro examen? Buenas noches, Diego, gracias. No, yo pienso que yo no le tomaría nada, directamente a cirugía y ahí yo tomo la decisión. Carlos tiene razón, si yo veo que el cartílago está muy lesionado, de una le hago una artrodesis, de una vez. Eso es lo que haría. Gracias, profe. Pablo, ¿tienes algún comentario? Sí, digamos, no hay duda que dentro de un mes de evolución el tratamiento es quirúrgico. Creo que no le pediría, quizá por el medio en el que vivo, no tengo facilidad de acceso para pedirle tomografía y resonancia así como si nada. Y la conducta, yo creo que acá tiene dos problemas. En primer lugar, tiene un problema de tiempo, que ya estamos hablando de un mes, por lo cual la reducción no va a ser fácil. Y en segundo lugar, tenés un problema de inestabilidad metacarpofalángica, porque si te volvés a la imagen de atrás, por favor, se ve ahí que hay un paralelismo de la primera falange del pulgar con los dos sesamoideos, por lo tanto podemos pensar que los ligamentos falangos sesamoideos están sanos y los metacarpos falángicos están lesionados, por lo tanto quizá tu reducción resulta bastante tediosa por el tiempo de evolución, pero una vez reducido, yo evaluaría la estabilidad tanto cubital como radial, porque sí o sí deberías tener una reinserción de los mismos, ya sea a través de túneles óseos, utilización de anclaje como arpones, pero los ligamentos metacarpofalángicos, tanto del lado radial como cubital, para mí están lesionados. Y si tengo que elegir un diagnóstico complementario de diagnóstico, elegiría una resonancia, primero para ver el grado de condrolisis que mencionaba acá uno de los doctores, y también para tener bien documentado. Impresionaría que ahí hay una abulsión de los colaterales ligamentarios proximales y tener una buena documentación iconográfica, pero para mí son dos problemas. Una, la reducción, el tiempo de evolución, y el otro, el grado de inestabilidad que te queda en el pulgar. Gracias, Pablo. Profe Barón. Lo único que tengo que añadir ahí es que no recuerdo el caso, menos mal lo trajo esta colación. Usted debería aclarar sin pedir, que usted fue el que lo operó, Guillermo. Es un caso muy bonito que tuvimos, profe. Sí, no, se ve muy interesante, pero estoy echando cabeza y no lo recuerdo ahorita. Cuando estaba en cuarto año, profe. Entonces voy a mostrar, bueno, Anderson, por favor nos regala las preguntas, a ver qué nos dice el público. Ya la activo. Aquí van. Ya están activos. Muy amable.
Gracias. Voten ahora. En las votaciones está diferente, ¿no? Dice artroplastia metacarpofalángica para el índice y no para el pulgar. Ok, muchas gracias. Fue un error de Error de digitación. Bueno, de digitación. Sería pulgar. Gracias, gracias por el comentario. Diego, Sí. nadie, o vos particularmente, no pensarías por el tiempo de evolución que hay descripta técnica de reconstrucción ligamentaria en forma medio circular, digamos, con injerto de tendón, falange, metacarpiano y hacerle una fijación para permitir una movilidad precoz a la MF? Bueno, no lo he tomado en cuenta, sí. Sé que está escrito, pero no lo he tomado en cuenta digamos, para estos casos. ¿Tienes alguna experiencia en cuanto a eso? Sí, nosotros, digamos, hago yo la salvedad de la inestabilidad del pulgar, porque si te queda un pulgar inestable, en primer lugar, después de un mes de evolución, uno lo puede abrir, puede resecar todo el tejido fibrosado, pero a la vez todas las estructuras después te quedan como laxas y complacientes. Por lo tanto, si vos tenés una inestabilidad cubital del pulgar, no va a poder hacer una pinza digital pulgar índice, y si tenés digamos, vas a poder, pero va a tener pérdida de fuerza, quizás si es un trabajador manual, creo haber leído en la historia clínica que era agricultor, digamos, Sí, un trabajador de fuerza, por lo tanto su pulgar tiene que quedar estable. Y todos sabemos que por una inestabilidad radial, el pulgar tiene dificultoso hablar. Te hago el planteo, porque dentro de las opciones terapéuticas, yo pensaría en hacer una reconstrucción ligamentaria, ya sea con injerto, dependiendo del condrolis y varios factores, y o un reanclaje de los complejos ligamentarios. Por eso hincapié lo mencionaba, porque con túneles, al ser crónico, ya podés pensar que el ligamento está lesionado mucho tiempo, no está complaciente por la fibrosis que puede llegar a presentar. Y si nosotros hacemos reconstrucciones con injerto de tendón del palmar menor o hemitendón del palmar mayor, con tornillos interferenciales como un LCA en la rodilla. Y la conducta terapéutica de rehabilitación es prácticamente una semana de inmovilización y lo empezamos a mover, obviamente guiada por terapista, pensando que da al paciente 49 años, que es joven dentro de todo, agricultor, un pulgar estable. No se me ocurriría, por la radiografía, en hacer todavía una artrodesis, salvo que encuentre algo intraoperatorio. Gracias, Pablo. No lo fijan con ningún clavo, o sea, lo mantienen y lo sueltan para empezar la rehabilitación temprana. Nosotros por escuela y mi jefe, mi maestro, que viene de la escuela del doctor Zancoli, tenía muchísima experiencia y siempre nos decía que cuando alguien colocaba una clavija es porque uno no estaba seguro de la reconstrucción que estaba haciendo. Entonces, era como diciendo, bueno, le pones, los cuidamos un poquito más, pero porque hay algo que no te ha convencido en esa reconstrucción. Gracias, Pablo. Profe Barón, por ahí vi que ¿te quería comentar algo? Sí, obviamente esto es muy distinto al manejo de una luxación aguda, porque pues implica todo lo que han comentado ahorita, ¿sí? Entonces, por esa razón, es una cirugía de pasos, es una cirugía, y teniendo los detalles que ha comentado ahí Pablo, de primero corregir la luxación, después de eso mirar la inestabilidad de la metacarpofalángica, y ahí empezar a hacer las distintas considero que de pronto si en un mes, es que yo recuerdo cuánto tenía el caso, en un mes, de pronto hay todavía algo de tiempo que pueda cicatrizar las partes colaterales, sobre todo en este caso el colateral cubital. Generalmente la ruptura capsular y la luxación de la cabeza del primer metacarpiano se hace ahí por la parte, en este caso por la parte dorsal y radial. Entonces
las estructuras ligamentarias cubitales pueden desprender de la parte lateral de la cabeza, se mantienen íntegras en su borde cubital y pueden ejercer cierto tope de estabilidad para las fuerzas de pinza hacia el pulgar. Entonces puede de pronto restablecerse o no tener tan afectado después su estabilidad de la parte ligamentaria cubital. Entonces son cosas para hacerlas dependiendo de lo que vaya uno encontrando a medida que va corrigiendo los hallazgos o, como decía Pablo, los distintos problemas del paciente. Y en casos no en los casos agudos, pero en los casos crónicos, yo sí soy defensor de los clavitos, no tanto por el temor de que si reconstruí bien una parte ligamentaria o no, sino que muchas veces, a veces el paciente puede tener un pequeño trauma, un pequeño golpe en una estructura que se ha lesionado y que pues prefiero las primeras 3 semanas que esté protegido y no vaya a sufrir ese tipo de trauma o daño postquirúrgico. Eso es todo. Gracias, profe, muy amable. Se me adelantó un poquito, pero bueno, la mayoría concuerda de hacer una reducción abierta y hacer una fijación con un clavo de Kirchner temporal. Bueno, y otra pregunta es, ¿qué abordaje utilizar? Digamos, profe Barón, ¿qué abordaje utilizaría? Aló. En este caso, yo es que no me acuerdo bien qué hice, pero me inclinaría ahorita más por un abordaje dorsal, pero simplemente para las lesiones de ese tipo, las luxaciones, especialmente las luxaciones dorsales, yo prefiero más un abordaje palmar. Yo no me gustan tanto los abordajes dorsales, pero en este caso la verdad no. Prefiero los palmares, pero en este momento creo que haría más un abordaje dorsal por cómo se desvió la falange. Profe, ¿y la preferencia del abordaje palmar es por la facilidad de reconstrucción ligamentaria, por la reinserción de placa palmar? Me voy a salir de este caso un poco y como le decía, en digamos, luxaciones, las lesiones de capa, las luxaciones de la MF del índice, prefiero el abordaje palmar porque, como usted lo explicó en un lado, es el que me he acostumbrado, creo que es el que domino y es por el que entonces trato de desenganchar los flexores y tratar de poder reducir así la luxación. No tengo mucha experiencia con el abordaje dorsal y por eso tal vez es que no lo utilizo. Gracias, profe. El profe Arroyo tiene algo que comentar en cuanto al tipo de abordaje que le gusta o que está indicado realizar. Pues aquí eso sería por las estructuras que se interponen un abordaje palmar, pero yo personalmente, en contra de lo que se describe, a mí me gusta más hacer un abordaje dorsal, porque me siento más cómodo, puedo hacer una capsulotomía y mirar mejor por donde abordo y tengo menos riesgo de lesionar estructuras susceptibles de ser lesionadas por la cara palmar, ¿sí? Hago el abordaje, trato de resecar lo que está interpuesto y con un free hago la palanca y reduzco la articulación. Gracias, profe, muy amable. Pues, profe Barón, nosotros le hicimos un abordaje dorsal y se hizo la liberación del tejido interpuesto. Alcanzamos a ver una pequeña unas lesiones condrales en la cabeza del metacarpiano. Se hizo la reducción, se pasó un clavo y realmente se encontró que no existía una lesión ligamentaria, digamos, como nos decía Pablo. Realmente se mantuvo, pero se colocó el clavo de Kirchner de protección. Inicialmente estaba pensado, como dijo el doctor Barón, 2 a 3 semanas, pero
digamos, profe Cafuri, más o menos, ¿cuánto tiempo deja fijada la articulación o fija? Estamos hartos, ¿sí? Sí, señor, caso crónico. Primero, antes que todo, hay cosas que uno sigue haciendo desde el momento de la residencia. El doctor Gessner me enseñó el abordaje dorsal, los que somos alumnos de él nos enseñó eso. Para mí es mucho más fácil. Estos son gustos, ahí la evidencia muestra que uno puede hacer el uno o el otro, pero tanto en agudo como en crónico yo haría dorsal. Los ligamentos no están lesionados, yo no pienso que yo lo fijaría. No pienso que le pondría clavos o algo. Si le tengo que poner es porque algo no está bien, porque tengo que reconstruir algún tejido blando. Ahorita bien, una observación mía. El tipo es agricultor, no sé qué tan fácil es el seguimiento del después, si vive cerca al sitio donde lo operaron. Por eso, ante cualquier duda, yo en esto, que son casos difíciles, porque nadie va a tener 20 para mostrar, sí sería un poquito más agresivo ante cualquier duda. Ante cualquier duda es que si tengo dudas de cómo están los tejidos blandos, de que hay un mínimo riesgo de colapsaría sin pensarlo. Si no es así, obviamente. Bueno, se hizo la fijación y realmente ocurrió, el paciente se perdió llegó después de un mes y ya más adelante les continúo contando esta parte. ¿Y cuál? Pues sería una lesión crónica ese protocolo de rehabilitación. Estamos con Kate. Kate, buenas noches. Buenas noches. ¿Puedes mostrar la diapositiva? Bueno, en el rehabilitante, en este tipo de pacientes, empezar un programa de rehabilitación de movimiento activo controlado, ¿sí? Temprano. Como el doctor Pablo, pues, entre más rápido empecemos el movimiento controlado activo del paciente, evitamos que las inmovilizaciones prolongadas nos dejan que haya dolor, cambios degenerativos, que se produzca rigidez y fibrosis entre las mismas articulaciones, ¿sí? Entonces, este movimiento controlado nos promueve a que se vaya haciendo un deslizamiento a nivel del tendón, lo cual va a llevar de que esa excursión tendinosa vaya a mejorar el movimiento a futuro. En el caso del paciente que mencionaba el doctor, pues hay que forjar sus objetivos en prevenir adherencias, evitar las contracturas, mejorar el arco del movimiento, sobre todo en el pulgar, que es pues de todos los dedos son importantes, pero para las pinzas y para los modos de tensión y los agarres son los más importantes por la actividad que entonces va a utilizar herramientas pesadas, el arar, depende de la pinza, pues si no digamos que es tanto evitar que esas estructuras o en este caso que fue un tratamiento de una reducción abierta, enfatizarnos en el manejo de la cicatriz, porque si no manejamos cicatrices, estas cicatrices se adhieren a planos profundos, nos van a producir dolor, nos van a producir adherencias a los tejidos adherencias, por lo tanto, pues los extensores son los que van a sufrir en este caso, ¿sí? Educar al paciente, enseñarle los ejercicios de deslizamiento tendinoso, enseñarle, reeducar el paciente, plan casero en casa, plan casero es muy importante cuando se opera pulgar, pues mantener espacio interdigital o mantener la posición, que es muy importante para reeducar luego las pinzas de presión, ¿no? Para los agarres en el tipo de paciente, que si no hay un buen agarre, pues el paciente puede realizar ninguna de sus actividades, tanto en la vida diaria como cotidianas y laborales en este caso. Siguiente, profe. El tipo de férulas, que pues depende también el tipo de inmovilización. Si el paciente, hay médicos que dejan entre 3 y 4 semanas el tipo de inmovilización, pero se puede enviar a terapia para empezar a realizar
movilización temprana de todas las estructuras no comprometidas, como la interfalángica distal, la interfalángica proximal, ¿sí? Teniendo cuidado, pues, de no llevar a producir una hiperlasitud o una hiperextensión, pues, de la estructura o compromiso de la cirugía que se ha realizado, siempre y cuando monitoreando la sensibilidad también en este tipo de pacientes y empezar a hacer ejercicio de mecanoterapia. Es muy importante el trabajo muscular, ya que los músculos tanto interóseos y lumbricales me ayudan a controlar la hiperextensión, y el trabajo de los extrínsecos buscarlos hasta después, menos de una tercera semana, para no llevar a producir un mecanismo de lesión en este tipo de pacientes. Xiaomi, tú ibas a hablar de la férula de Kaepernick. Bueno, es que este tipo de férula también se usa después de la tercera semana, es la que aparece en la imagen a la izquierda, para favorecer el movimiento aislar también el movimiento del flexor digitorum sublimis. Y en la siguiente imagen es precisamente cuando se presenta una botonera, entonces este otro tipo de férula se usa para alflejar la metacarpofalángica, favorecer la extensión de la interfalángica proximal. Eso es lo que iba a decir. Muy amable, gracias. También de movimiento. Aquí queríamos mostrar el guante. Este guante es un guante que usamos nosotros para llevar la flexión asistida de las interfalángicas y ayudar también a la metacarpofalángica a irla gradualmente. Este guante se le deja al paciente para que él se la coloque, ¿sí? Los yugos, que es importante, o como decía el doctor Pablo, que hayan inmovilizando tanto con férulas, sino, pues en el caso del niño lo recomendaría colocando un yugo para que pueda ayudar también a mejorar la movilidad de las interfalángicas. Muchas gracias. Este otro tipo de férula, ¿lo devuelvo un segundito, doctor? Ahí estás. Sí, entonces, por ejemplo, cuando hay alguna contractura, tendencia a contractura, entonces se hace esta férula con el componente dinámico con unas hamacas que traccionan a nivel de la falange proximal para lograr que se dé todo el rango de movimiento. Y estos otros anillos en velcro se usan para ya mejorar la flexión de las interfalángicas cuando hay tendencia a rigidez. Muchas gracias. Este paciente consultó después del mes en el cual se retiró el clavo y volvió a consultar 6 meses del posoperatorio, y estas son las fotos que tenemos sin ningún dolor. Básicamente la discusión también está en cuanto a la reparación ligamentaria, como hablaba Pablo, pero en la literatura lo que se encuentra es que no a muchos se les hace esta reparación ligamentaria, pero se debe tener presente que, como también nos explicaba el profe Barón, que si existe una inestabilidad, tener todo el armamentario para hacer posibles reconstrucciones. Y esta es la radiografía posterior, sin dolor del paciente. Muy contento. Este es un paciente que llegó a mi consulta, 28 años, un mes de evolución, es un paciente ARL masculino. Se le dieron las órdenes para la reducción, para el tratamiento, pero consultó un mes después. Estas son las radiografías que se presentan y la clínica del paciente. Nuevamente las preguntas. ¿Qué tipo de tratamiento piensan que puede estar indicado? Sí, Diego, ya lo activé. Muy amable, gracias. Anderson, muy amable. Tenemos 23 participantes que han votado. Vamos a ver quién da más. Está
Está más difícil este caso, parece. Ok, voy a finalizar ahí la votación. Le comparto los resultados. Hay un predominio por la reducción abierta con clavos de Kirchner. Dos personas una artrodesis metacarpofalángica y 3 una reducción abierta sin fijación. Muy bien. Y este caso del índice, profe Arroyo, igual sigue haciendo un abordaje de dorsal. Yo lo hago por dorsal, sí, señor. Aunque aquí se interpone, esta es Kaplan pura, ¿no? Entonces aquí se interponen las estructuras palmares, pero yo siempre lo que hago es un abordaje amplio y trato de, como les digo, separar bien, liberar la cápsula que está interpuesta por dorsal y con un free trato de hacer la maniobra de reducción para que me dé. Así lo he hecho siempre y palmares no lo hago, dice Álvaro Cafuri tal cual. Pablo, ¿tienes alguna preferencia de abordaje? En este tipo utilizaría un abordaje palmar, un poco ampliado, para tratar de retraer toda la interposición que puede llegar a tener. Y sí, utilizaría también como un joystick, como decía, un tenótomo o algo, como para darle un poquito de conflexión de muñeca y tracción-distracción para tratar de poder retirar las partes blandas y no utilizar dentro de los 3 que mencionaban, que vuelvo a insistir, no le pondría clavija después de fijación. Gracias. Profe Barón, me imagino que palmar. Sí, yo le haría palmar porque es el que domino. Hay que tener en cuenta que en ocasiones uno tiene que utilizar un abordaje dorsal, especialmente cuando hay fracturas de la cabeza del segundo metacarpiano, pero como esa es la vía que yo utilizo y que he caminado pues en los pocos, porque es que no puedo decir que he hecho muchos, sería una mentira, entonces es la que me acostumbré a dominar. Además, hay cosas del abordaje dorsal que pues que uno lee en los textos y en forma práctica no la ha entendido para aplicarla, porque ellos hablan de, por ejemplo, incidir, uno al hacer el abordaje, hacer la tenotomía del extensor y llegar prácticamente a la articulación, se va a enfrentar con la placa volar, que hacer una incisión en la placa volar para poder reducirlo, pero en lo que yo he entendido de esta lesión y he visto, todo el complejo de flexores, placa volar y polea 1 se pasa, queda dorsal. Es un conjunto de estructuras que hay que pasarlas en conjunto hacia anterior. Entonces la vía no me parece que sea a través de la placa volar, sino en el caso del dedo índice, esas deben, o la cabeza debe entrar nuevamente por la parte radial de esas estructuras. Es una parte, o sea, donde se desinsertó el ligamento accesorio, pero el colateral accesorio se desprende ahí de la placa palmar y ahí abre la ventana por donde se luxa la cabeza. Entonces, no se luxa propiamente a través de la placa palmar, entonces por eso yo considero que no tengo que abrir la placa palmar. Y tengo que pasar todas esas 3 estructuras en conjunto hacia anterior de la cabeza. Esas son de las razones por las que más me acomodaba el abordaje palmar que cualquier. Profe Cafuri y profe Arroyo, ¿ustedes han incidido longitudinalmente la placa palmar para hacer la reducción o solamente con un joystick? No, es solamente incidir la placa palmar y realmente a mí no me parece. Es cierto que no hay tantos casos, pero los casos que he tenido desde que era residente, no es difícil la reducción. Una vez uno incide la placa dorsal y si queda estable, no hay mayor problema y no cerrar. Sí, claro, tal cual. Bueno, muy bien. En este caso, el dorsal llega a la parte articular y hice la reducción dejando la articulación estable.
ustedes ya han venido hablando si se fijan en la articulación. Yo sí la fijé, le coloqué un clavo metacarpofalángico para mantener la flexión y se lo dejé por 2 semanas para posteriormente retirar y empezar rehabilitación, más o menos 6 meses posoperatorio. El paciente con este resultado. Sin dolor, pero yo no quedé contento. Porque pienso que faltó ganar un poco más ese movimiento articular. Con 6 meses ese movimiento, ¿alguien realiza alguna liberación de los profes que están hablando? ¿Le duele, Diego? No, señora, es asintomático. Solamente que le falta fuerza de prensión y de agarre. Por la participación de la MF. Fuerza tiene, pero no tenía una excursión completa de su metacarpofalángica del índice. Yo te haría una pregunta antes. ¿A qué le atribuís vos esa pequeña adherencia que tiene y pérdida de flexión de la MF? ¿Al abordaje? ¿A una mala rehabilitación? ¿A un mal paciente? Bueno, era un paciente de zona rural. Entonces, la rehabilitación fue difícil, fue más guiada en las consultas. Fue muy difícil la rehabilitación a pesar de que era paciente ARL. Pero yo pienso que el abordaje también colaboró con la fibrosis dorsal a que se disminuyera esa excursión de la articulación. Profe Barón está pidiendo la palabra. Sí, no, respecto a lo que dice el doctor Rotelas, que en forma irrespetuosa lo llamaba yo Pablo sin conocerlo, qué pena. No pasa nada, no pasa nada. Un placer. Bueno, entonces le vuelvo a decir Pablo. Sí, sí. Sí, yo pienso cosas. Uno, cualquier acto quirúrgico produce dentro de los espectros normales, puede producir fibrosis y rigidez de los tejidos blandos, y una respuesta normal puede ser una limitación en los arcos de movilidad propio del paciente. ¿Sí? Entonces, a veces la causa de la rigidez es simplemente la forma de cicatrización del mismo paciente. Segundo, en este caso, con que dice Diego, que está preocupado por su, lo llama, o descontento en el resultado, no me preocupa tanto porque la movilidad de la MF en el índice para los agarros es una movilidad, o sea, se requiere una menor movilidad que los dedos más cubitales. O sea, en otras palabras, se puede tolerar más la pérdida de movilidad de la MF en el índice que en los otros para que el paciente haga un agarre funcional. Bueno, entonces, sin duda alguna, ese es un muy buen resultado suyo, Diego. Así que no me preocuparía tanto por esa parte, siendo el índice. Gracias, doctor. Yo creo que vos preguntaste sobre si alguien propondría una tenolisis o algo, dijiste antes de que comencemos nosotros. Yo creo y comparto lo que dice el doctor, que el resultado es muy bueno. Entonces yo creo que si estamos entre un mal paciente, zona rural, todo, muchas veces pasa que en cualquier tenolisis, tanto de flexores y extensores, si el paciente no entiende lo que nosotros estamos buscando, quizá intraoperatorio vos llegás a una muy buena movilidad pasiva y activa ahí cuando se le vaya la anestesia, pero si es un paciente rural que no te ha entendido, quizá vos generas más fibrosis por un mal paciente, tenés un peor resultado. Yo no lo tocaría. Si fuera paciente mío, te felicito y te digo, hasta acá llegamos, está muy bien, porque el rango de movilidad de la flexión del MF del índice, como dice el doctor, lo compensa perfectamente con las interfalángicas. Bueno, perfecto. El siguiente caso fue una cosecha que tuvimos de R4 con el doctor Barón también, un paciente de 42 años masculino que estaba privado de la libertad, estaba en la cárcel, con una lesión de 3 semanas de evolución, otra luxación de la MF del pulgar hacia dorsal. Sí, nuevamente la pregunta, aunque lo voy a pasar de alto, que ya básicamente ya la hemos comentado bastante, y el abordaje palmar o dorsal, en este caso los que son de dorsal siguen por dorsal.
Sí. Sí, señor. Gracias, profe. Gracias, profe Arroyo. ¿Y el profe Barón haría un abordaje palmar? Esto no me acuerdo qué tan agudo era. Era de 3 semanas, profe. 3 semanas. Es que está muy desplazado dorsal y las características anatómicas del pulgar es muy distintas a las del índice. Exacto. Diego, No, ya le digo, no soy muy convencido del abordaje dorsal. Lo hice, como usted ya lo mostró alguna vez, por lo que pudimos deducir ese día. De pronto, no sé, de pronto me iría por dorsal también. sí, Diego, en el chat nos preguntan si el abordaje anterior o dorsal lo hacen longitudinal o en Z. Bueno, está escrito de ambas formas. Yo prefiero no irme longitudinal para disminuir las adherencias con el tendón extensor. Prefiero hacer como una especie de curvatura sobre la parte articular. ¿Alguien quiere comentar algo adicional? ¿Pablo? No, comparto, me parece muy bueno tu aporte sobre los abordajes longitudinales para evitar las adherencias. Y haría así o curvada, muy bien describido. Profe Barón. También comparto eso y como vio en el primero, trato de hacer zetas. Con la misma filosofía. Bueno, en este caso, profe, otra vez fue dorsal. Lo que pudimos ver fue la interposición de esa placa palmar. Lo que utilizamos fue como un joystick para poderla pasar hacia anterior. Luego de esto vimos que era estable. Si es estable, ya hemos hablado que nos la vamos a fijar y eso fue exactamente lo que nosotros hicimos. No fijamos la articulación y bueno, es un caso de cuando yo era R4. No encontré la foto del momento del movimiento completo y no requirió un clavo de Kirchner posterior. Y estas son las radiografías después de la movilidad. Obviamente no nos volvió a consultar, él estaba privado de libertad. Y el último caso es un niño de 12 años, hipermanipulado también en la parte rural, 6 meses de evolución. Sonografía. Usted ¿hay alguna examen, alguna resonancia? No. Conducta, me dijeron ahorita, es quirúrgica. O sea, ya no tiene ningún déficit neurovascular, ahí tiene un fragmento osteocondral que vemos en la radiografía. Uno ya va asumiendo la lesión que... ¿Profe Barón? No, tampoco. Ok, perfecto. Bueno, en el caso sí se le hizo una tomografía, pero fue algo más académico. ¿Y qué tipo de tratamiento ustedes pensarían, por favor, aprovechando que nos comentó ahorita, hacer una reducción abierta, fijaría la articulación? No, yo en primer lugar a un niño no le pasaría una aguja por más que sea de 1 o 1.2 milímetros, estaría atravesando quizá mínimamente una fisis, pero no lo tengo incorporado porque estoy destruyendo por más que no, en el buen sentido de la palabra, nos sentemos a pelear si hay o no destrucción de la pila de moneda de la epífisis, pero creo que haciendo una buena reducción y un buen manejo, inclusive si hay una lesión de alguna estructura de partes blandas que hay y puedo hacerle algún punto como para darle mayor estabilidad a esa estructura, no lo fijaría con aguja de Kirchner, no tengo incorporado eso, porque creo que los resultados, la formación que tengo no tengo mucha experiencia, pero llevo un par de años ya como cirujano de mano, sin fijación adicional, me andan muy bien. Gracias, Pablo. ¿Profe Barón? Pues, como le digo, lleva 6 meses. No descartaría de pronto hacer la fijación, hacer eso que las fisis con clavos pequeños, cónicos, la posibilidad de producir daño es baja. Sí, la idea es no entrar en ese tipo de discusión, como lo dijo Pablo, pues él tiene muchas razones para poder no fijarla. Es claro los planteamientos que él pone.
pero yo sí de pronto, dependiendo de lo que encuentre, no abandonaría esa posibilidad. Gracias, profe. Profe Arroyo. Sí, primero que todo, yo no sé, creo que los casos que presentó Diego con Guillermo como que los operó Diego. Porque Guillermo nunca hace abordaje dorsal y les abordó por dorsal. Es aquí un comentario. Pero no, yo estoy de acuerdo con Guillermo en lo que está diciendo. Hay que hacerlo de esa manera, ese es el abordaje terapéutico. Este caso, a mí lo que me preocupa es ese fragmento osteocondral que mostró Diego ahí en la radiografía. Diego, pues, yo no sé, eso es de la cabeza del metacarpiano, entonces ya uno como que predice que lleva 6 meses y va a haber una condrolisis y entonces ya uno puede estar pensando, no en un procedimiento definitivo, sino en hacer algo porque este paciente va a terminar con una rigidez a largo plazo, así se haga la reducción después de 6 meses, ¿no? Entonces yo me inclinaría a hacer algo que salve ahí esa articulación o la ayuda a que se preserve por más tiempo. Profe Barón. Está bueno el comentario que dice Carlos, pero no sé si estoy diciendo mentiras, pero son casos demasiado interesantes y pues que a uno, por lo que disfruta este tipo de cirugías, no creo que haya tenido la idea de dejarle a Diego Yo sé, lo estoy molestando. Porque usted que me dice a mí, usted siempre ya hemos tenido una discusión del abordaje palmar o dorsal en esta lesión, es molestando aquí. Sí, sí, no, pero sí es muy claro lo que plantea Carlos ahí y por eso quería recalcar una cosa. Una cosa es el índice y otra cosa es el pulgar. Entonces, el pulgar es estructural muy distinto para reducirlo y el índice yo lo domino más es por palmar y es bastante distinto. Y lo otro, este es un niño y así tenga un cartílago muy feo, el hecho de, o sea, le daría el chance, o como dicen amigos del sur, la chance de que pues exista una articulación y no haría ningún tipo de artrodesis o fijación articular ahí en ese tipo de MF. Hay que darle la posibilidad de que pueda mover alguito. Bueno, se realizó un abordaje palmar. John, ¿estás por ahí? El caso es del doctor John Castañeda. Acá estoy. Bueno, me dijiste que habías encontrado una lesión de la placa palmar. ¿La reinsertaste con alguna estructura en cada túneles óseos? No, con un túnel óseo en ese momento realmente no había solicitado el anclaje, esa fue la razón, pero sí la reinserté. Y no hice ninguna fijación posterior o realmente a pesar de que sí tiene una lesión osteocondral que se puede ver ahí, entonces en los niños yo no considero un manejo como una artrodesis inicialmente, siempre les di el chance de que puedan mover así pierdan un poco de movilidad, pero digamos que en un niño no es tan frecuente que lo hagan. El profe Barón está pidiendo nuevamente la palabra. Es que quería preguntarle a John, pues para aprender de este tipo de casos, lo que les he comentado ahorita, en la gráfica que está hacia la izquierda, muestra cómo toda la placa palmar se va hacia cubital, toda la placa, y la cabeza prácticamente se escapa por entre lo que es el borde radial de la placa palmar y la ruptura del ligamento colateral accesorio. Entonces, prácticamente es lo que yo comentaba del abordaje dorsal, que no me parecía tan importante seccionar la placa palmar, pues no domino el abordaje dorsal, entonces puede ser un error muy grande el que yo esté diciendo, y más bien sí tratar de que se vaya por ese tipo de sitio por donde se ha fugado la cabeza, bueno, se ha ido atrás el dedo índice. Y el hecho de restituir la reducción, por más de que se haya roto esa parte del colateral accesorio, creo que no habría necesidad de
de fijarlo, pues obviamente sí hay mucha gente que habla de la fijación ligamentaria y de la placa ahí en esa parte, o sea, es una conducta totalmente aceptable. Muy bien. Sí, pero Entonces, realmente yo no las he fijado nunca en los niños, pues, ni en los adultos tampoco, pero pues no sé, no consideraría que fuera realmente necesario a menos de que no hubiera una gran inestabilidad, no, no lo he pensado realmente. profe Baroni, digamos en los adultos que hace el abordaje palmar y la inserción capsular, ¿utiliza alguna sutura anclada? No hago, hasta ahora no he hecho reparación ligamentaria y pues obviamente vuelve uno a aclarar que los casos que uno hace, aunque la verdad parece que hay más, porque yo no me acordaba de esos, no, o sea, una vez se reduce, queda tan cómoda la cabeza en su antiguo espacio debajo de la falange que prácticamente es bastante estable. Y en estas reducciones o estas luxaciones de la MF del índice, es raro que las fije por eso. Más bien la mantengo es inmovilidad, hago una, entre comillas, fijación externa es con la inmovilización dorsal que le hago. Gracias, profe. Yo tengo una pregunta. ¿Eso que se ve abajo es la cabeza del metacarpiano, lo que está al lado del separador de ese Miller? ¿Eso? Ahí, Diego, donde tienes la flecha. ¿O esa es la placa palmar disecada? Es que no sé, hay esta imagen que está ahí. Perdón. Esa es parte de la placa palmar. Ah, ok, perfecto. Y parece que era la cabeza del metacarpiano que ya estaba sufriendo. O sea, la cabeza es la que está allá al fondo, el cartílago que vemos ahí. Bueno, y bueno, esta es la radiografía posterior a la reducción. Bueno, eso era lo que traíamos esta noche. Muchas gracias por la asistencia, a Pablo por acompañarnos, al profe Barón, al profe Arroyo, profe Cafuri, muy amables por acompañarnos en este tema, que se pensaba que era un poco sencillo, pero pues termina teniendo bastante discusión, que esa era la idea. Muchas gracias, Diego, por la oportunidad de poder participar acá con ustedes. Te agradezco la invitación y muy productivo, y uno aprende también de esto que han sido tus maestros. Se nota que te han formado bien y uno sigue aprendiendo. Es muy bueno escucharlo. Saludos a todos y muchas gracias. Diego, un comentario. Sí, profe. Es que los veo muy temerosos con la condrolisis y inclusive alcanzaron a insinuar que hacían de pronto una artrodesis. Y si uno parte de un principio básico que es que el movimiento es vida, yo creo que lo mejor es reducirla y darle la oportunidad al paciente antes de tomar la decisión de hacer un tipo de tratamiento de artrodesis, ¿cierto? Como si fuera cualquier cartílago. Sí, señor. Porque eso lo ve en el deslizamiento proximal de fémur, esa astragalina, ¿cierto? Y hay que darles el chance, así de alteración en el cartílago cuando los opere o no los opere. Usted dice, yo no puedo decir voy a hacer entrarnos con pan, yo no soy experto en mano, no diga diferente. Gracias por todo y gracias, profe. Todo. Saludos, Dieguito. Abrazo. Muchas gracias a todos. Aprovecho para invitarlos el próximo jueves a la presentación del doctor Jorge Mendoza sobre reconstrucción del ligamento cruzado anterior de controversia. Muchas gracias a todos. Y muchas gracias, Diego, por la participación y a las fisioterapeutas. Muchas gracias por la invitación, doctor Diego. No, de Anderson por la buena gestión. Muy amables, que tengan una excelente noche. Muy bien, Diego. Muy bien, Anderson. Y bueno, ahí encontrarse uno con mucha gente que no ve frecuentemente. Bueno, profe. Muchas gracias a todos. Chao. Hasta luego.